Ingresamos a otro segmento de Cartas sobre la Mesa y vamos a analizar el siguiente tema. Propuestas del Corredor Bioceánico del Norte. Y para tratar esta temática está presente el diputado por Comunidad Ciudadana y presidente de la Brigada Parlamentaria del Beni, Gengis Justiniano. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradezco la gentileza del diputado Justiniano por visitarnos. Bienvenido a nuestras Cartas sobre la Mesa en Televisión Universitaria. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío poder compartir espacio en TVU y un saludo a todas las audiencias que nos están mirando. A ver, diputado, hace poco el gobierno se ha referido, y hace poco, digo, no más de 2 días atrás, y en la última semana ha estado refiriéndose a esto del corredor bioceánico. Y usted ha salido al paso públicamente en sentido de señalar de que el gobierno nos estuviera de alguna manera mintiendo, de alguna manera, digo, y quisiéramos aclarar el escenario. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto del corredor, del tren bioceánico? Explíquenos cuál es el escenario. A ver. Claro que sí. Yo lo que he dicho hoy día en una conferencia de prensa hemos ratificado de que el ministro Edgar Montaño está, yo no sé si está desinformado en primera instancia o está mintiendo a la población boliviana, porque el año 2015, el 27 de mayo, Noticias del Marítimo Portuario, sí, medio peruano, nos habla de que excluyeron a Bolivia en el corredor bioceánico que pasa desde Sao Paulo hasta Perú y nos bordea al departamento del Beni y Pando, y considero que es una irresponsabilidad política el gobierno del Movimiento al Socialismo porque pasa por encima de nuestra frontera. Y también se ratificó el Mercosur, la concreción del corredor carretero Atlántico-Pacífico, en el que excluye a Bolivia del corredor que pasa desde el Brasil hasta Paraguay, Argentina y Chile. Entonces nosotros quedamos excluidos de donde le pasaba por el departamento de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y conectaba hasta el Perú. Sí. Y esto no fue en cualquier lugar que lo han hecho. Esto lo hicieron en la 49 Cumbre del Mercosur, llevado a cabo con los presidentes del Brasil, del Paraguay, de Argentina y de Chile, quienes instruyeron a sus ministros de obras públicas que puedan ejecutar este corredor. Y no es noticia, no es lo que yo me estoy inventando, son noticias internacionales las que hablan. Pero aparte también tenemos en la página oficial del corredor bioceánico.org el corredor en el que también excluyen a Bolivia. Yo no sé de dónde está hablando el ministro Edgar Montaño cuando en el gobierno del presidente Evo Morales, quien es su líder actualmente de su partido político con el que él trabajó de la mano, a través de su ministra de Comunicación, Amanda Ávila, en el 2014 dice de que al gobierno boliviano no le preocupa quedar fuera del tren bioceánico. Palabras literales de lo que ella ha dicho. Y se justifica diciendo que tenemos nuestros propios corredores como Bolivia. Considero que es una falta de respeto al pueblo boliviano de no poder integrarnos a un comercio internacional tan importante como es el interoceánico. ¿Qué ventajas el participar de estos espacios nos trae? Porque el corredor bioceánico no solo es una infraestructura caminera, sino tras de sí tiene otros tipos de ventajas, ¿verdad? El corredor bioceánico nos va a permitir a los bolivianos de que nosotros podamos tener un comercio más directo con los países a los que estamos en frontera. Doy un pequeño ejemplo simplemente. Nuestra planta de urea, de la que tanto habla el gobierno, de la industrialización en la que podríamos sacarlo, estamos a menos en una distancia aproximada de 1 a 2 días para poder llegar hasta el principal consumidor de la urea en Latinoamérica, que es el estado de Rondón y el estado de Mato Grosso. Es por eso que nosotros presentamos nuestra propuesta de poder integrar al departamento del Beni a un comercio internacional a través de nuestra Amazonía. Durante años los bolivianos hemos mirado, no hemos visto la Amazonía como un polo de desarrollo. Y yo considero de que el punto estratégico de la integración boliviana está en ese lugar, porque tenemos la integración para poder llegar hasta La Paz y que La Paz pueda exportar sus productos que se complementan, si nos damos cuenta, con el Perú, y el Perú puede complementar también un mercado en el occidente de nuestro país. Pero también está Cochabamba, de donde se empiezan a distribuir el resto de los productos para poder llegar hasta el sector. Y si no es suficiente,
somos el punto estratégico más importante porque ahorramos alrededor de 1.200 kilómetros en la carretera actual del corredor norte, pasando por el departamento del Beni y Pando, llegando hasta Perú. Quiere decir que no solamente es un aporte directo al intercambio comercial, sino un intercambio indirecto en el flujo que va a haber, el flujo caminero en el corredor que va a haber de los transportistas para llegar de un punto al otro punto. Y no estamos hablando de cualquier comercio, estamos hablando de Rondonia, estamos hablando de Mato Grosso, quienes son los principales exportadores a los puertos peruanos para llegar hasta el mercado asiático. De ese producto es el que estamos hablando. Y sin contar el despegue que podría tener el departamento del Beni en su producción agropecuaria, industrialización agropecuaria, para poder también dar un aporte al ingreso per cápita nacional. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces la información que está difundiendo el gobierno a través del ministro de Obras Públicas? Yo quisiera que él nos aclare. Yo quisiera que él salga a aclarar si es que está desinformado, está mintiendo, simplemente de repente es descarado y nos dice que va a seguir mintiendo y nos habla de los 3.900 millones de dólares que va a invertir para un ferroviario, cuando hasta hace unas semanas hemos estado solicitando préstamos para poder cumplir con las necesidades nacionales. Nos habla de un corredor bioceánico. Realmente este señor no tiene escrúpulo para mentirle a la población boliviana. Ahora, especifiquemos estos corredores, porque hay un corredor, bueno, el que hace referencia sobre todo es al ferroviario, ¿verdad? ¿Cuál es ese proyecto y cuál es el corredor central? ¿Qué características tienen cada uno de estos? Existe el corredor ferroviario, que es quien conecta desde el Brasil, de los puertos del Brasil, para llegar hasta los puertos del Pacífico en Perú. Y ya existe un proyecto ferroviario internacional entre los 4 países ya mencionados. Bolivia lo que dice, y me provoca a mí un poco de gracia, que todavía el ministro nos diga que pertenecemos, cuando en nuestra casa, en Villamontes, en la cara del presidente de Bolivia, el presidente paraguayo lo invita a ser parte de Bolivia. Entre líneas le está diciendo que no pertenece, y si estoy equivocado que me corrija. Le dice, lo invito a participar al corredor bioceánico. Y este corredor, quien conecta, es que Bolivia no cuenta con la infraestructura ferroviaria, pero también existe el corredor, quien es el que está conectando a través de las carreteras. Ese es el llamado corredor central. Ese es el corredor central, y lo que hizo nuevamente, llamó la atención a todo el territorio nacional, y noticias internacionales que se hicieron, fue la firma del convenio para la construcción del puente que conecta entre Paraguay, el puente binacional del Paraguay al Brasil. Sí. Si no fuera por eso, nosotros no tendríamos ahorita, el Estado no estaría hablando de esto. Nosotros desde el Beni hasta hace 2 meses, cuando iniciamos nuestra gestión, vimos la necesidad de integrar estos puntos estratégicos, que es Guayaramerín, Puerto Ustares y el extremo de Pando para la frontera con el Perú. Pero también pero esto no es una estrategia departamental simplemente, sino que es una estrategia nacional en la que se conectan ambos puntos al corredor central 8 y 9, si no estoy equivocado, en la que podríamos tener la integración nacional con mira a la Amazonía. Allá es donde está nuestro mercado, allá es donde podemos tener nuestros productos, allá es donde podemos industrializarnos, allá es donde podríamos hablar ya de un cambio a nuestra matriz económica nacional. ¿Qué significación tendría para el Beni? Porque usted tiene una oferta, a ver, cuéntenos brevemente de su planteamiento. Nosotros tenemos una oferta basándonos en los caminos existentes. Ya. Existe la propuesta de Guayaramerín. En 1903 se firmó un tratado de Petrópolis en Bolivia a raíz de que el Acre fue cedido al territorio brasileño. Entonces, en compensación, se firma un tratado de Petrópolis que tiene una larga historia, pero me voy a ir directamente al 2006, cuando se aprueba un compromiso entre el Estado boliviano y el Estado brasilero de que se pueda construir un puente binacional, y Brasil, en compensación del territorio del Acre, es quien dice: nosotros vamos a construir el puente. Y eso se aprueba mediante ley nacional en Bolivia, la ley 3908 del 4 de julio del 2008, en la que se aprueba. Pero Brasil también lo ratifica a través del decreto número 6.858 del 2009,
Esto fue el 2007, el 2008 Bolivia lo aprueba y el 2009 lo aprueba. Y en su artículo cuarto, el punto 1 dice: los costos derivados de la preparación de los estudios técnicos y ambientales, los proyectos básicos, ejecutivos y de ingeniería y la construcción del puente sobre el río Mamoré serán cubiertos por el gobierno de la República Federativa del Brasil. Nosotros no le estamos dando la importancia para que nos construyan un puente de integración. Y en el segundo punto, que es Puerto Ustares, que se encuentra en la provincia de Mamoré del departamento del Beni, que tiene la frontera con Costamarque, estaríamos hablando de una conexión directa desde Rondonia hasta Costamarque para poder salir ya sea de Trinidad, San Borja, llegar a Yucumo hasta La Paz, de Trinidad, San Ignacio, con una carretera que se está hablando mucho, la carretera a Cochabamba. Sí. O podría subirse hasta Riberalta para llegar a Cobija y poder salir a los puertos del Pacífico. En Puerto Ustares, el Brasil ha conseguido, después de 2 décadas, una receita federal. La receita federal no es más que la institucionalidad del Estado en el punto de integración. Este punto de integración lo que nos piden, y hemos tenido reuniones binacionales con colegas parlamentarios estaduales y federales del Brasil, dicen que lo que nos piden es que nosotros hagamos lo mismo. Ellos ponen su receta federal itinerantes para poder definir los días estratégicos o los meses estratégicos en los que podamos habilitarlo y que nosotros pongamos lo mismo. Tampoco existe la voluntad de parte del gobierno central. Ante la deuda histórica que han tenido los gobiernos centralistas con el departamento del Beni, ahora le sumamos esta falta de voluntad, que no es para el Beni, lo vuelvo a ratificar, sino que es una opción y una propuesta nacional de desarrollo con miras a la Amazonía. Ustedes van a seguir insistiendo, por supuesto, con este proyecto. Sí, nosotros vamos a seguir insistiendo. Como le digo, nosotros hemos estado, mi persona ha presentado un proyecto de ley hace unos 6 meses en la que declaro de prioridad nacional la construcción del puerto en Puerto Ustares. Yeah. Sigue durmiendo el sueño de los justos. A presionar. Hemos estado buscando la forma de poder aprobarlo. Se fue incluso a consulta a la gobernación del departamento del Beni, a la alcaldía de San Joaquín, para que puedan darle viabilidad. Respondieron y hasta ahora vemos respuesta. Pero también hemos presentado algunas minutas que nos fueron rechazadas también, para que puedan incluir dentro de la agenda binacional Bolivia-Brasil estos 2 puntos, Guayaramerín y Puerto Ustares. También hemos solicitado entre 5 a 6 peticiones de informe escrito para que nos respondan el motivo del por qué nosotros no le hacemos seguimiento a una necesidad nacional. Entre otras cosas, se está elaborando también, que es un tema muy grande, pero tiene que ver con el tema de la integración que lo vamos a tocar, es la hidrovía Madre de Dios, que es una conexión más directa desde el Brasil para poder conectar hasta Puerto Maldonado. Llegamos a Puerto Maldonado y tenemos la vía expedita para ir al puerto que querramos. Sí. Estamos hablando de una integración real, nacional, que si el gobierno no tiene la voluntad, no es contra el Beni, es contra el pueblo boliviano entero. Bueno, a ver, nosotros vamos a invitar, por supuesto, al gobierno. Estamos haciendo unas consultas para que el ministro pueda visitarnos y también darnos una información sobre este tema. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza al visitarnos y explicarnos esto, porque algunas veces en la lógica de la velocidad de las noticias no consideramos entre telones de cada cosa, ¿no? Sí, sería un gusto poder ver que el ministro nos pueda desmentir y decirnos cómo podría justificar. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches a todos. El diputado Justiniano del Beni visitándonos y hablando sobre estos temas que realmente son muy, pero muy importantes. TVU. Televisión para ti.